Estimados, estimadas, ¿cómo les va? Bueno, la idea es hacer un ejercicio de teoría de segundo orden, ¿sí? Para comenzar, me gustaría repasar algunos conceptos que ustedes ya vieron en la clase teórica, pero que no está de más repasarlos, ¿sí? ¿Qué es una estructura en segundo orden? Bueno, es una estructura en posición deformada, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta esta condición de segundo orden? Bueno, según lo que vieron en la teórica, va a considerarse en las barras comprimidas, ¿sí? En los tramos comprimidos. ¿Por qué esto? Bueno, porque según el estudio realizado, según lo que indica el apunte teórico, cuando nosotros evaluamos una estructura en posición deformada, los diagramas de momento flexor son más desfavorables para las barras comprimidas, ¿sí? Cuando es el caso de tracción o de que no cuento con esfuerzo axil, no tenemos diagramas más desfavorables, podemos tener en cuenta los de primer orden, ¿sí? Eso en principio lo más importante para encarar el ejercicio que nos toque en cuanto a segundo orden, ¿sí? Además de esto, y debido a esto, es que las ecuaciones diferenciales, las clásicas ecuaciones diferenciales que nosotros tuvimos siempre en cuenta para la resolución de estructuras, las que utilizamos en estabilidad, ya no se cumplen. Por ejemplo, donde el corte es cero, ahora no necesariamente el momento sea máximo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque nosotros, dentro de las hipótesis que siempre tomamos de linealidad cinemática, es decir, pequeños giros o desplazamientos, de linealidad mecánica, donde, ¿qué pasa? Las tensiones son proporcionales a las deformaciones según la ley de Hooke. Y por último tenemos la linealidad estática, que no se cumple. ¿Cuál era la linealidad estática? Justamente esto que le mencionaba, las ecuaciones clásicas de equilibrio, que son válidas para primer orden, pero ahora ya en posición deformada no se cumplen, ¿sí? También es bueno recordar, como vieron, que ahora las rigideces directas, por todo esto que les estoy mencionando y por los coeficientes de segundo orden que van a aparecer, pueden ser positivas, negativas o cero, ¿sí? Todas estas cuestiones son fundamentales a la hora de encarar el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Les aclaro, los miro a los ojos como siempre. Este ejercicio es el que me tomaron a mí en mi parcial cuando cursé, con lo cual espero que les sea de suma utilidad. A veces los docentes suelen repetir enunciados, tal vez no sea el caso, pero por lo menos es un ejercicio de esa índole, ¿sí? Tiene dos puntos este ejercicio, o este parcial que me había tocado. El primero es calcular el P crítico, ¿sí? Tenemos una estructura empotrada en los puntos A y C y con una barra transversal a esa columnita que está empotrada en D, ¿sí? Nos pide averiguar la P crítica de esta estructura. Y como segundo punto, ya calculada esa P crítica, nos pide que con el 30% de esa P crítica lo ubique en esa misma posición y además en el tramo BC cuento con una carga distribuida de 40 kN por metro. ¿Qué nos pide ahí? Nos pide los momentos extremos de barra en primer orden y en segundo orden, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, comencemos. Vamos a pensar esta estructura. ¿De qué manera nos convendría resolver esta estructura? Que resolver es, entre comillas, ¿yo qué es lo que necesito para averiguar el P crítico? Los dejo pensar unos segundos. Lo que voy a necesitar es las rigideces. ¿Por qué? Porque donde el determinante
de la matriz de rigideces sea 0, es donde voy a poder obtener mi P crítico, ¿sí? Entonces no es necesario, por lo menos el enunciado acá no me pide diagramas, me pide P crítico, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es ese. Para obtener esa matriz de rigideces, ¿qué es lo primero que tengo que saber? ¿Qué tramo tengo comprimido? ¿Sí? Porque ese va a ser el tramo afectado por los coeficientes de segundo orden. Bien, en principio, para obtener esa rigidez, yo diría que para esta estructura sería medio difícil, con mucha tarea matemática, realizarlo por el método de las incógnitas estáticas, con lo cual aparenta que lo mejor sería por incógnitas cinemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tomar hipótesis de rigidez axial infinita y mi única incógnita cinemática sería el giro en B, ¿sí? Veamos que en cuanto a la estructura de barras y las condiciones de vínculo, para el punto 2 es exactamente la misma estructura, ¿sí? Donde tendría la misma incógnita en principio. Bien, tengo los datos geométricos, tengo el módulo de elasticidad y el momento de inercia, con lo cual estaríamos en condiciones de comenzar a resolver esta estructura. Veamos entonces nuestra estructura en cuestión. Como les decía, para esta estructura el grado de hiperestaticidad es 6 y el grado de indeterminación cinemática es 1. Está a las claras que vamos a proceder a través de incógnitas cinemáticas, ¿sí? Como siempre, por superposición de efectos, veo cada sistema debido a cada causa. Y acá es bastante sencillo. Para el sistema de fuerzas, ¿qué es lo que tengo? Tengo solamente P crítico. Entonces yo evalúo las reacciones en función de P crítico. ¿Qué es lo que obtendría? 0,5 de P crítico en el punto A. Y acá en el punto superior, que no me acuerdo el nombre, creo que era D, perdón, C, ahí tengo 0,5 de P crítico, ¿sí? Con lo cual, ¿qué barras están comprimidas? Bueno, está comprimida solamente esta barra AB, ¿sí? Yo suelo marcármelo de esta manera como para recordarlo, como para tener en cuenta, ya que no voy a trazar diagramas. Digo, bueno, este es mi único tramo comprimido, lo marco de alguna manera, ¿sí? Y luego, lo que hago es sumar el otro sistema debido a nuestra incógnita giro x1. Como siempre, yo voy a obtener mis fuerzas extremas de barra. Acá tenemos esta barra BD que está empotrada. Lo mismo con AB, lo mismo con BC, ¿sí? Obtengo, como siempre, las fuerzas extremas de barra, como venimos haciendo en la resolución de estructuras hiperestáticas por el método de las incógnitas cinemáticas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener ahora? Bueno, que lo estamos evaluando en segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tramo o la barra que va a contar con coeficientes de segundo orden? Bueno, ya lo estuvimos viendo y incluso acá en naranja está marcado. Yo tengo cuáles son en violeta, digamos, o magenta o ese color, cuáles son las fuerzas extremas de barra, pero para el tramo AB, a esas fuerzas extremas de barra, que son las del tramo AB, las multiplico por los correspondientes coeficientes de segundo orden, ¿sí? A las reacciones y a los momentos extremos, ¿sí? ¿Cómo obtengo eso? Bueno, voy al apunte del ingeniero Marco y acá yo tengo mis fuerzas extremas de barra para un empotrado y que tiene un giro, ¿sí? Acá estamos viendo por qué coeficiente hay que
multiplicar a cada una de las fuerzas extremas de barra, ¿sí? Ven que acá es A1 para el giro donde tengo la incógnita, A3 para lo que son las reacciones de fuerza, y para el momento que está en la posición contraria al extremo donde es el giro es A2, ¿sí? Y acá vemos que corresponden esos coeficientes a lo que colocamos, así que justamente viene de estas tablas, ¿sí? Bien, seguimos con el ejercicio. Como dijimos, lo que tengo que averiguar es dónde el determinante de la matriz de rigideces para segundo orden se hace 0, ¿sí? Yo tengo que para primer orden es 13.500 de este momento, 13.500 de este momento, más 13.500 de este momento, para cada uno de los tramos, sería 40.500 kN. Pero en segundo orden, esta reacción de momento de acá, que es la que me forma parte de rigideces, de la rigidez, perdón, para el tramo AB, va a estar multiplicada por A1 para el tramo AB, ¿sí? Siempre, para no confundirse, coloquen al ladito del coeficiente para qué tramo es el que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la rigidez 1,1 para segundo orden va a ser igual a los 13.500 kN de este momento para este tramo, 13.500 kN para este momento de este tramo, más 13.500 kN por A1B, que es este momento del tramo AB. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Eso es lo que yo igualo a 0. ¿Sí? Porque en este caso la matriz de rigideces se compone solamente de un único valor, es de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, como es de esa manera, como es, digamos, una ecuación lineal, yo puedo averiguar directamente cuál es ese coeficiente A1 perteneciente al tramo AB. ¿Sí? Con lo cual, simplemente despejamos la ecuación y obtenemos que el coeficiente A1AB será igual a menos 2. ¿Sí? ¿Qué hago con este coeficiente ahora? Recuerden, el objetivo del ejercicio es averiguar el P crítico. Bien, recuerden, coeficiente A1AB menos 2. Voy a las tablas que tiene los valores de los coeficientes A y vimos que A1 es igual a menos 2. Buscamos y vemos que es un valor entre 5,65 y 5,70 de A chico. ¿Sí? De A chico. Averigüé ese valor por interpolación lineal y veo que es 5,66. ¿Sí? Entonces, yo sé que 5,66 es igual a la luz del tramo AB por la raíz cuadrada de el esfuerzo normal AB sobre E por I. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente despejamos. Nuestra incógnita, en este caso para llegar al P crítico, es ese esfuerzo normal AB. ¿Sí? Despejamos, nos queda 5,66, que es el coeficiente A, dividido 4 metros al cuadrado por E por I, que es 13.500 kN/m², y esto nos da igual a 27.030,04 kN. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es el esfuerzo normal, ¿sí? En el tramo AB. Pero, ojo con este paso, que alguno se lo puede llegar a comer, que dice, bueno, listo, tengo mi fuerza en kilonewton. No, este es el esfuerzo axil en el tramo, ¿sí? Esta es la compresión que tiene el tramo, pero no es el P crítico. El P crítico es 0,5 de esto, ¿sí?
P crítico 0,5 de esto. Con lo cual, simplemente despejo. Y ahora sí obtengo mi P crítico, que es igual a 54.060,08 kN. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si tenía más de una incógnita y la matriz de rigidez es más grande, era de 2 por 2? Bueno, simplemente resuelvo el determinante, solamente que en ese caso voy a tener probablemente más de una incógnita de un coeficiente único, ¿sí? Tal vez tenga una A1 con una A2. Bueno, ahí lo que tengo que hacer es ir tanteando valores de P crítico en los cuales me dé cero la matriz de rigidez. Ahí es por tanteo y no hay otra alternativa. Lo van a ver, lo tienen en los resueltos de los apuntes. ¿Sí? Para decorar un poco más este ejercicio, lo que hice es averiguar la longitud de pandeo. ¿Qué es la longitud de pandeo? Bueno, para esta carga crítica, ¿cuál sería la longitud para un equivalente de una barra articulada? ¿Sí? Esto será igual a la raíz cuadrada de pi cuadrado por E por I dividido la normal crítica. ¿Sí? Y esto es igual a 2,22 metros. Es la longitud equivalente que tendría esa barra articulada. Y por último, el coeficiente K, que será igual a la longitud de pandeo de ese tramo dividido la luz real de ese tramo, que es igual a 0,55. Estos valores van a ser de suma importancia y de mayor aplicación el año que viene cuando cursen estructuras metálicas. En la teoría van a ver K sobre todas las cosas, ¿sí? Vamos ahora a la segunda parte del ejercicio. Recuerden que había otra parte más donde teníamos que resolver o por lo menos averiguar los momentos extremos de barra para esta estructura. Esta estructura, vamos para atrás, era con el 30% de la P crítica, una carga puntual que se encuentra aquí en B, más la carga distribuida de 40 kN metro. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hago? Bueno, de nuevo decido por conveniencia, obviamente, resolverlo por incógnitas cinemáticas. ¿Sí? Veo que ahora, además de esta carga P, que la resuelvo de igual manera que como hice cuando era P crítico, ¿no? La mitad va para cada lado y acá se encuentra una compresión y acá una tracción, ¿sí? Pero además tengo la carga distribuida que me va a generar estas reacciones en el punto C, ¿sí? Y esta reacción en B y en D, ¿sí? Como variante respecto a lo que era la estructura anterior, al encontrarse esta carga distribuida de 40 kN por metro, ahora también tengo esta barra BD con compresión. ¿Sí? De nuevo, yo me hago una marquita y me anoto que está comprimida. Para el sistema donde tengo la incógnita X1, que es la única incógnita para esta estructura, siempre tomando hipótesis de rigidez axial infinita, tengo las mismas fuerzas extremas de barra que tenía anteriormente, ¿sí? Las mismas. Solo que a la hora de averiguar mi incógnita debido a segundo orden, no solo tengo estos coeficientes naranja que se encuentran acá para la barra AB, sino que también voy a tener estos de acá para la barra BD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta barra también está comprimida. Los coeficientes en este caso van a ser los mismos que antes, van a ser A1 para el momento que se encuentra en el nudo que tengo la incógnita giro, A3 para las fuerzas extremas de barra, ¿sí? Y para el momento que está del extremo opuesto a donde ocurre el giro, A2. ¿Sí? Es el mismo
el mismo sistema en el cual averigüé las incógnitas o los coeficientes de segundo orden. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Los momentos extremos de barra. ¿Sí? Los momentos para primer orden y para segundo orden. Bueno, primero resuelvo para primer orden. ¿Cómo resuelvo? Como siempre, no hay ningún truco acá. Tengo mi ecuación, tengo mi reacción de vínculo agregado para cargas, ¿sí? Que en este caso va a ser de 53,33 negativo, más 40.500 kN. Recuerdan que antes yo había escrito la rigidez para primer orden, que era de 40.500, que era estos 13.500 por 3. Bueno, eso sigue siendo la rigidez de primer orden, ¿sí? De esa manera averiguo la incógnita de x1, que va a ser el giro que tengo en este punto B. Luego, como hacíamos siempre para cualquier ejercicio de incógnitas cinemáticas, por superposición de efectos, averiguo cuáles van a ser las reacciones, o en este caso los momentos extremos de barra, ¿sí? Yo podría llegar a un sistema isostático equivalente y luego por ecuaciones de equilibrio averiguar cuáles son esos momentos extremos, o podría simplemente hacer la superposición de efectos, la sumatoria, es decir, a ver, en este punto A, ¿tengo momento? No, no me parece. Bueno, y acá tengo 6.750 por 1,3168 por 10 a la menos 3. Bueno, eso es igual a 8,88 kN en A. Y así, por superposición de efectos, voy viendo los momentos en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces lo dejo a ustedes, es simplemente operatoria matemática y como ustedes bien saben, resolver el sistema hiperestático por incógnitas cinemáticas. Nos pedía los momentos de segundo orden, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de segundo orden. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, que tengo que averiguar cuáles son estos coeficientes A1, A3, A2. Y como les había dicho, para no confundirme, yo coloco para qué tramo es cada coeficiente. ¿Sí? Como son dos tramos diferentes, donde tengo dos esfuerzos axiles de compresión diferentes y dos luces diferentes, aunque en este caso, para ambos casos es de 4 metros, para ambos tramos, yo coloco dos coeficientes A minúscula diferentes, ¿sí? Es decir, tendré mi A minúscula para el tramo AB, que será igual a la luz AB de 4 metros por la raíz cuadrada del esfuerzo normal AB, que es de 8109,01 kN, dividido E por I, que va a ser común para ambos casos, ¿sí? Esto me da un valor que es de 3,10. Entonces, para un A chico de 3,10, tengo un A1 de 0,629, un A2 de 1,225, un A3 de 0,828, que es justamente lo que yo coloqué aquí, ¿sí? Luego, hago exactamente lo mismo para el tramo BD, que para el tramo BD voy a tener una luz también de 4 metros, porque eso es lo que me brinda el enunciado de esta estructura, pero la compresión es de 80 kN, ¿sí? Es por eso que el coeficiente A chiquito es mucho más chico que el del tramo BD, es mucho más chico el del tramo AB, ¿sí? 0,31, busco en tabla, y van a ser valores muy cercanos a 0,997, 1,002, 0,998, que son estos coeficientes que coloqué allí, ¿sí?
averiguo entonces la incógnita x1, ahora sí para mi estructura en segundo orden, ¿sí? En donde la rigidez va a variar. ¿Por qué? Porque la rigidez va a ser 13.500 por A1 AB más 13.500 por A1 BD más 13.500 solo porque este tramo no tiene compresión, está traccionado, ¿sí? Al estar traccionado me asegura que los diagramas que voy a obtener son iguales o más desfavorables, ¿sí? Pero si es compresión, sí tengo que tener en cuenta los coeficientes de segundo orden, ¿sí? Resuelvo, ¿sí? Alguno me va a decir, bueno, acá hay coeficientes que averiguaste que en realidad no te eran del todo falta. Es correcto, ¿sí? Es así. Pero bueno, quería mostrarles cómo es. Y obtengo ahora sí la incógnita x1, es decir, el giro en B para segundo orden. Aquí hay que prestar atención que los valores de x1 para segundo orden respecto a primer orden, es decir, las incógnitas, compararlas y que no se disparen esos valores, porque si de repente para segundo orden esos valores son sumamente alejados, quiere decir que hay un problema de dimensionamiento en el elemento y hay que redimensionar hasta que de alguna manera estos valores converjan, ¿sí? Entonces ahora sí, como hice anteriormente, resuelvo y averiguo esos momentos extremos de barra. Pero ¿cómo los averiguo? A diferencia de en primer orden. Recuerden que no son válidas las ecuaciones diferenciales que usamos siempre, ¿sí? Que se perdió la linealidad estática para segundo orden, como les dije al principio. Donde el corte cero, por ejemplo, el momento no necesariamente sea máximo, ¿sí? Entonces, yo no puedo averiguar estos momentos, o en el caso que me pida diagramas de características, a través de un sistema isostático equivalente, ¿sí? Yo lo puedo averiguar solamente haciendo superposición de efectos en extremos de barra. Es decir, el momento aquí en la cabeza de la columna, en C, sería 53,33 positivo más 6.750 por 1,5043 por 10 a la menos 3. Valor positivo, correcto, 63,48 kN/m. ¿Sí? Y así lo hago para cada momento extremo de barra, que es en definitiva lo que me está pidiendo mi ejercicio. ¿Sí? Recuerden, segundo orden, estamos evaluando la estructura en posición deformada. Evaluamos para segundo orden los tramos comprimidos. Para los diagramas, al tener en cuenta las barras comprimidas, podemos colocar con signo positivo las barras comprimidas, algo que nos indica el apunte. Es un poco a gusto, yo no sé si lo hago siempre, pero al ser lo preponderante, lo que nos interesa, puede colocarse con signo positivo. Se cumple linealidad cinemática, se cumple linealidad mecánica, no se cumple linealidad estática. Entonces, cuidado con los diagramas, cuidado cómo se resuelven, cuál es el camino que se opta para averiguar esos diagramas o fuerzas extremas de barra. Pero como habrán visto, no hay mayor dificultad que esa, ¿sí? Es averiguar determinantes de rigidez de segundo orden para el caso de P crítico, o tener en cuenta barras comprimidas y para esos tramos comprimidos colocar correctamente los coeficientes de segundo orden. ¿Sí? Bien, espero que el ejercicio les haya sido de utilidad. Ven que no era tan grave, sé que la teoría es pesada, es importante saber de dónde vienen todas estas cosas.
pero ven que en la práctica no es tan tedioso, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido útil. Cualquier consulta que tengan, como siempre, nos consultan, nos comunican por los medios habituales, ¿sí? Les mando un saludo, cuídense.